Es decir, que el Señor con esto demostró que sí puede haber un engendramiento y una concepción y un nacimiento santos, y eso lo demostró Él mismo. Pero el ser humano adámico no puede, ¿verdad? Por el pecado. Pero cuando ya seamos liberados del cuerpo adámico, de la ascendencia adámica, y ya obtengamos nuestro cuerpo glorificado, ya no habrá más pecado. Y el planteamiento que hacemos nosotros es que va a haber vida en abundancia en cuanto a descendencia para Dios, que fue la que determinó el Señor cuando Adán dijo: este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ustedes encuentran que Malaquías, el profeta Malaquías, se refiere justamente en el mismo contexto de las fornicaciones y del adulterio y la infidelidad, refiriéndose a Israel y a los hombres de Israel que dejaron la mujer de su juventud, y él se refiere a este pacto matrimonial del Edén, donde él dice que había abundancia de espíritu. Mira la palabra abundancia, que se refiere a la vida en el Señor, y dice que los hizo uno, y dice que ¿por qué los hizo uno? Porque quería una descendencia para Dios. Aquí se ha planteado que el ser humano en los 6.000 años que lleva no ha podido dar descendencia para Dios, porque todos los descendientes son de Adán y nacen en pecado. El punto aquí es que la tradición en la iglesia es que de todos los pactos, como vamos a ver más adelante, cómo se ratificó el pacto de Abraham, en el pacto, la relación entre el pacto edénico, ¿verdad? Como en el pacto adámico aparece allí la venida de la simiente, luego se le da el pacto a Abraham, se ratifica en Isaac y en Jacob, y luego aparece el pacto davídico y luego el nuevo pacto. Vamos a mirar que todos estos pactos, desde el edénico hasta el nuevo pacto, contienen los mismos elementos, y uno de esos elementos, además de la tierra, del gobierno, ¿verdad?, tiene que ver con la descendencia. Y la tradición en la iglesia es considerar que de todos los elementos de los pactos del Señor que hizo con el ser humano, todo el Señor lo va a restaurar, excepto la descendencia para Dios. Amén. El planteamiento nuestro es que el Señor los pactos los cumple completos. El Señor no puede violar sus propios pactos. Él es fiel y Él es verdadero. Y los pactos, como Él los hizo, los tiene que cumplir todos. Y por cuanto dentro del pacto o de los pactos que yo les acabo de mencionar, el pacto abrámico, que es el que resume, ¿verdad?, todos los demás, incluye la descendencia. El Señor no puede cortar la descendencia dentro de los pactos. Ahora, cuando hemos dicho esto, muchos han pensado que estamos enseñando mal, etcétera, que eso no es bíblico, y siempre sacan a colación la frase de no se casarán ni darán en casamiento, pero eso lo vamos a explicar más adelante, cuando veamos bien toda esta parte del siglo malo y de la institución de las leyes en el siglo malo, es decir, el siglo que va desde el pecado de Adán hasta la segunda venida de Cristo. Nosotros consideramos que la encarnación del Señor, santa, pura, fue un engendramiento santo, puro. Allí el Señor nos estaba mostrando que su plan desde el principio para Adán es que hubiese engendramiento y concepción y nacimiento santo, pero el pecado impidió esto. Satanás truncó este propósito del Señor, y yo les dije ahorita que este propósito está reiterado en las Escrituras, y una de ellas, de estas escrituras, es en el profeta Malaquías. En la resurrección, todo lo que tiene que ver con la exaltación, ya lo vimos. El Señor en su obra vicaria, la resurrección del Señor, garantiza nuestra resurrección, que es de los muertos en Cristo, la glorificación, que es la glorificación del cuerpo, o la adopción del cuerpo, como dice Romanos capítulo 8, y la ascensión, el arrebatamiento de la iglesia. Miren cómo todo esto, la primicia la tiene la iglesia. Ahora, ¿qué relación hay entre esta obra vicaria del Señor, que está en favor del hombre, salvo el que recibe la obra, la acepta para que pueda obtener todos estos beneficios? ¿Qué relación hay con el pacto abrámico? Voy a adelantarme, aunque vamos a mirar todos los pactos que he mencionado, desde el edénico hasta el pacto, al nuevo pacto. Vamos a ver la relación, la coincidencia de los elementos. Pero por lo pronto,
en este pacto abrámico, que es bien importante, ¿verdad? Porque reitera la simiente que forma parte del pacto adámico. En Génesis 3:15 es la bendición del pacto adámico, es decir, el que hizo el Señor cuando pecó el ser humano. La bendición fue la simiente. El Señor reitera esta bendición en el pacto abrámico y le habla a Abraham de la simiente que sería Cristo, o que es Cristo obviamente, la descendencia santa, porque le dice que su descendencia será como las estrellas, si las puedes contar, son incontables las estrellas. No es una metáfora y vamos a mirar más adelante por qué no es metáfora y cómo se reitera varias veces. Hay un cumplimiento parcial de esa descendencia multiplicada como las estrellas, usada en un contexto en la tierra postdiluviana, lo vamos a mirar, pero también hay un retomar esa parte de la promesa del pacto en el pacto davídico. Amén. Entonces yo voy a demostrar cómo, por ejemplo, en el libro de Josué se habla de ese cumplimiento de la descendencia multiplicada de las estrellas de los cielos de Abraham ya cuando Israel sale de Egipto, etcétera, y cómo se usa esta expresión de que el Señor los ha multiplicado como la arena del mar y las estrellas de los cielos. Sin embargo, voy a demostrar cómo la descendencia de Abraham se perdió en el infierno muchísima, ¿verdad? Y ya en la época de David, en el pacto davídico, el Señor vuelve a mencionar la promesa de la descendencia multiplicada, pero en el contexto de una descendencia santa. Lo que se le prometió a Abraham fue una descendencia santa. La multiplicación como las estrellas de los cielos se refiere es a una multiplicación santa, no a una multiplicación en número que se va al infierno. Y de hecho, Daniel capítulo 12, cuando el Señor dice allí, a través del profeta Daniel, dice allí que los que enseñan la justicia de la multitud resplandecerán como las estrellas de los cielos. Entonces hay un contexto que tiene que ver con la descendencia santa y no con la multiplicación física de Abraham, de la descendencia de Abraham. En el caso del pacto davídico es un contexto muy claro porque es posterior al contexto de Josué, posterior a lo que encontramos antes, y en el pacto davídico hay como una petición que el Señor cumpla esa promesa de la descendencia. Entonces la pregunta es si se cumplió con todo Israel saliendo de Egipto y después multiplicado, y muchos de ellos se fueron al infierno. ¿Por qué en el pacto davídico allí se pide en oración el cumplimiento de esa promesa? La respuesta es porque no se cumplió esa promesa aún. Tenemos también la de la tierra, y sabemos por el libro de Hebreos que en el pacto abrámico lo que vio Abraham fue la tierra nueva, ¿verdad? Y la ciudad celestial, pero hay un cumplimiento, vamos a mirar ahorita en un rato los varios cumplimientos de la promesa de la tierra. Tenemos el gobierno, también hay un elemento que tiene que ver con el gobierno, porque el Señor le habla de las naciones a Abraham, y de hecho se le dice a Abraham que sería heredero del mundo. Cuando habla de heredero del mundo, obviamente se está refiriendo al gobierno y a las naciones. Va a haber naciones en el reino eterno, hermano. Y no solamente son las naciones que van a salir muy rotas, hermanos, le quiero decir, rotas de la gran tribulación y rotas del milenio. Lo que va a haber salido de la gran tribulación y del milenio, al final cuando se ha suelto Satanás, van a ser naciones rotas y familias rotas. ¿Usted me está siguiendo? Cuando el Señor le dijo a Abraham que en sus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, y luego le dice, y las naciones, está hablando de familias y naciones, dice todas, utiliza el término todas, amén, y eso no se ha cumplido. ¿Cuántos aquí, toda su familia de la ascendencia y la que tiene ahora es salva? Alce la mano. Ninguna, ¿verdad? Son escarbaditos. Si yo hablo de descendencia, hablo de familia toda, tiene que ser toda. Y eso no se va a cumplir en la tierra postdiluviana, hermano. No se va a cumplir la descendencia adámica, es imposible. Ahora, vea, en caso nuestro, bueno, nosotros nos vamos a ir con el Señor, ¿verdad? En el arrebatamiento. Pero imagínense usted en la tribulación, cuando salgan las naciones, no son naciones completas, son naciones rotas, hermano. De hecho, la Biblia habla de muchos que ni así se arrepintieron de sus ídolos, de adoración a los demonios, etcétera, dice el libro Apocalipsis. Y en el reino milenial, dice la Escritura claramente que cuando Satanás se ha suelto, ya después de se cumplido los 1000 años, dice que las naciones como la arena del mar van a ir en contra del Señor. ¿A dónde van a ir esas naciones? Al infierno, hermano. Amén. Entonces
Entonces, cuando el Señor habla de todas las naciones y todas las familias, ¿a qué se está refiriendo? ¿Eso se ha cumplido? No se ha cumplido. Ese es el planteamiento que tenemos en Berea. Y el reino eterno, amén, en el pacto abrámico, obviamente el Señor le prometió reino eterno que tiene que ver con la tierra nueva. Ahora, el planteamiento nuestro es que esto constituye la promesa y la herencia, todo. Nosotros somos herederos del pacto abrámico y por eso la Biblia dice que nosotros somos simiente de Abraham, somos hijos de Abraham. ¿Usted me está siguiendo? Entonces, mire cómo el pacto fue dado a Abraham y a su descendencia. Amén. Y la descendencia natural de Abraham es Israel. Sabemos perfectamente, porque es a su simiente, no a las simientes, aclara el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Ahora, como por derecho propio, por causa del amor del Señor que eligió al pueblo de Israel, el Señor hizo el pacto y le dio la promesa y la herencia a Israel. Amén o amén. El pueblo escogido, el pueblo de Dios, etc. Ahora, ¿qué pasaba con los gentiles? Estábamos excluidos de todo eso. No éramos ni pueblo. No éramos llamados pueblo, no teníamos derecho a ninguna herencia, estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, estábamos ajenos a los pactos y a la promesa. Así dice la palabra, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer el Señor? El Señor tenía que meternos dentro del pueblo de Israel para que nos convirtiéramos en israelitas y adquiriéramos la ciudadanía de Israel y adquiriéramos el estatus de hijos de Abraham. Amén o amén, así dice la palabra, ¿verdad? Eso dice la escritura, ¿verdad? Estoy utilizando varios términos que aparecen en las escrituras. ¿Cuál fue el método? Obviamente a través de Cristo. Nosotros a través de Cristo, los gentiles, ¿verdad? Tenemos el acceso a la ciudadanía de Israel y al ya tener la ciudadanía de Israel y ser hijos de Abraham por la fe en Cristo, tenemos derecho a los pactos y la promesa. Así de sencillo. ¿Eso lo entendemos? Y a la herencia. Gloria al Señor por eso. Pero la iglesia. En este momento, ¿cuántos pueblos hay? Israel, la iglesia y las naciones. Pero la iglesia fue sacada de las naciones gentiles. Pero ya nosotros somos un pueblo escogido, nación santa. Somos una nación. El Señor nos llamó pueblo, nos llamó nación. Y vamos a ser por la eternidad nación. Amén. Entonces está la nación de Israel, la nación de la iglesia, que es nación santa, y las naciones gentiles. ¿Eso lo podemos entender? ¿Quiénes tenemos la entrada a los pactos y a la promesa? Escuche bien. Israel por derecho propio, aunque ahora están desgajados del buen olivo. Nosotros la iglesia por Cristo y tenemos la primicia. Amén. ¿Quién están excluidos ahorita? Los gentiles, las naciones gentiles. Ellos están excluidos. No son pueblo. Ahora lo que tienen que hacer es entrar a la nación santa, es decir, volverse iglesia. Y por eso vamos a predicar. Entra a la iglesia, entra a la nación santa, porque es la que va a ser arrebatada. Y al ser arrebatada va a obtener la primicia de todos los pactos, la promesa, la herencia, aleluya. Siendo Israel quien tenía el derecho propio. Miren la misericordia del Señor. Y cuando nosotros nos vayamos, el Señor empieza a tratar a Israel para injertarlo en el buen olivo otra vez. Amén. Porque ellos son rama natural, nosotros no. Y el Señor también tiene misericordia de las naciones. Eso va a pasar durante la tribulación, por juicio. Entonces, mire, tenemos la primicia, Romanos 8:21. Usted lee ahí en Romanos 8:21. Miren su Biblia. ¿Qué dice? Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a cómo la iglesia obtendrá la promesa y la herencia primero el día que nos vayamos con el Señor en el arrebatamiento. Será la primera vez que los seres humanos desde Adán, amén, tendrán gloria completa. Ese día se partirá en dos la historia de la humanidad. Habrá seres humanos glorificados, habrá dos especies, amén, escúcheme bien, dos especies. La especie adámica y la especie de los hijos de Dios. Todos seres humanos, pero ellos serán seres humanos adámicos y nosotros seremos hijos de Dios. ¿Usted me está siguiendo? Y cuando nosotros vengamos a la tierra en la segunda venida, por el hecho de que vamos a poner nuestra planta de los pies acá en la tierra y nosotros veníamos del terrenal, pero ya no somos terrenal sino del celestial, pero el hecho de ser seres humanos, la creación va a ser libertada de la esclavitud de corrupción.
¿Usted me está siguiendo? Porque nosotros estaremos caminando en esta tierra incorruptible. Primera vez en toda la historia de la humanidad que caminarán seres humanos incorruptibles por la tierra. Amén. Y por eso los animales dice que no van a ser por causa de nosotros, hermano. Por eso es la creación está gimiendo y está diciendo ¿qué? Que dice está en dolores de parto, ¿qué? 20. Porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Pero el 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál manifestación? Nosotros, cuando nos manifestemos en gloria, aleluya, en el milenio, cuando vengamos con el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren que eso llegue pronto? Y vamos a caminar en esta tierra y vamos a hacer casas y vamos a hacer viñas, vamos a estar en el campamento de los santos y van a estar los corruptibles, los incorruptibles al lado de los corruptibles. ¿Cómo va a ser eso? Nos parece como una maravilla, ¿verdad? Como algo, como un sueño, pero así va a ser. Van a vivir glorificados. Algunos dicen que eso no puede ser porque les parece imposible que seres glorificados, incorruptibles, vayan a vivir y a convivir, entre comillas, ¿verdad? Con seres corruptibles no glorificados. Pero sabemos que ángeles vinieron aquí e interactuaron con los seres humanos corruptibles. ¿Amén o no amén? El Señor Jesucristo mismo, después que resucitó, glorificado, caminó y comió e interactuó con todos. Ahora, ¿cuál es el problema de que nosotros lo hagamos? Bien, y en Hebreos 11:40, usted lee allí, Hebreos 11:40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, decirlo, del antiguo pacto, aparte de nosotros. O sea que nosotros tenemos algo que mejor. Aleluya. Algo mejor. Y bueno, habrá eliminación de la maldición. Esto va a ocurrir en el reino eterno, pero nosotros tendremos la primicia inicialmente. Quiero pasar a este principio hermenéutico que es el de la historia desde lo eterno. Ya habíamos mencionado en alguna de las clases, pero quiero ampliarlo. Ya hemos hablado de las dispensaciones, ¿verdad? Y dijimos que estas dispensaciones, que son tiempos, están enmarcadas entre la eternidad, antes y después. Y quiero que veamos este esquemita, yo creo que usted lo tiene ahí en su hoja, ¿verdad? Nosotros tenemos que acercarnos a las escrituras y leerlas teniendo una perspectiva temporal, hermano. Es eterna, pero necesitamos saber que esta línea temporal, ¿verdad?, está en las escrituras y estructura todas las escrituras para que no la leamos de manera fragmentaria. O sea que todo lector de la palabra tiene que tener en mente esta estructura temporal. La eternidad, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Mire cómo dice, desde el siglo hasta el siglo. Amén. Salmo 92 en la parte B. Y dice en el Salmo 106:48, bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces aquí tenemos antes de la fundación del mundo. Encontramos el inicio del tiempo cronológico en la creación, Génesis 1. Ahí hay un conteo de días, día 1, día 2. Ahí inicia el tiempo cronológico, el que estamos viviendo ahora. Días, meses, años. Amén. Y tenemos el siglo malo. ¿Cuándo arranca el siglo malo? Con el pecado de Adán. Eso lo sabemos ya. ¿Amén o no amén? Siglo malo. Este siglo malo, mire qué cubre. Mire lo que cubre. Antes de la ley, que es lo que se llama la incircuncisión. Y aquí encontramos el juicio, primer juicio global, que es el diluvio. Amén. Luego encontramos la institución de la ley, que es el antiguo pacto. Amén. Pero todo esto es en el siglo malo. ¿Usted me está siguiendo? Luego tenemos el periodo de la gracia, que es el nuevo pacto que estamos viviendo ahora. Estamos en la gracia. Amén. Y luego, una vez que nos vayamos, aquí estaría el arrebatamiento, arranca la tribulación. Esta tribulación es el juicio, es el segundo juicio global, que es por fuego. Amén. ¿Está claro? Ahora, entre el siglo malo y el siglo venidero, que es eternidad, hay un interludio que es el milenio. Le llamamos interludio porque va a tener maldición parcialmente removida y va a haber seres mortales con seres inmortales. ¿Usted me está siguiendo? Interactuando. Amén. Los animales no van a ser salvajes, es decir, pareciera que se fuera como a, digamos, recrear parte de lo que había aquí antes del pecado. Y terminado el milenio, aquí encontramos los juicios, el juicio sobre Satanás y los demonios,
el juicio de los perdidos, y aquí solamente subrayé, o sea, la resurrección, la segunda resurrección, que es la de muerte, de condenación, pero subrayé lo último, que es el juicio universal. Va a haber un juicio universal, que es sobre los cielos y la tierra. Ese juicio va a ser por fuego. Amén. Ese es el que menciona 2 de Pedro 3:10. A veces 2 de Pedro 3:10, ¿verdad? Pensamos que es tribulación. Sí, amén, pero le haces un resumen, porque cuando está hablando de que los elementos serán quemados y todos se fundirán, se está refiriendo a este tiempo. Dice, los cielos están reservados. Dice eso, ¿verdad? Vamos a leer 2 de Pedro 3:10. Por la palabra de Dios, 2 de Pedro 3:10, dice la Escritura, en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los cielos. Dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. ¿Ven? Y bueno, ahí dice la exhortación a vivir santamente, pero usted lee el 13, pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ven? Si ve la línea escatológica que está ahí en 2 de Pedro 3:10. Y este es el siglo venidero. O sea que usted cuando lea las escrituras tiene que saber en qué punto temporal se encuentra, hermano, para que pueda entender las escrituras. Nos encontramos aquí en la gracia, amén, pero hay referencia obviamente a todo esto. ¿Cuándo se está refiriendo la palabra a la tribulación? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo se refiere al milenio? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo se está refiriendo al siglo venidero? Y de acuerdo a lo que se refiere allí, al siglo venidero o al milenio, etcétera, yo puedo clasificar. Amén, muy bien, vamos a mirar. Vamos a mirar los tiempos. Mire cómo yo solamente pongo allí antes del pecado de Adán, el siglo malo, el interludio y el siglo venidero. Amén. Y acá he puesto unas categorías para ver cómo cada categoría bíblicamente aparece en cada uno de estos periodos. Esto es lo que voy a explicar ahora. ¿Tiene usted su tabla ahí? Amén. Vamos a empezar con la categoría pecado. ¿Qué pasa? Aquí está el evento y aquí está el periodo. ¿Qué pasa con el pecado antes del pecado de Adán? No había, eran santos. Amén o no amén. Génesis 1:2, no voy a leer, usted conoce bien en esta parte. Siglo malo, ¿qué pasa con el pecado en el siglo malo? Ya sabemos que el siglo malo cubre ¿qué? Después del pecado de Adán. Y cubre toda la parte de la ley, toda la parte de la gracia que está por nosotros, la parte de la tribulación. Termina con la segunda venida de Cristo. Amén. Ahí en el siglo malo usted encuentra el gobierno humano, etc. Entonces miren, en el siglo malo, pecado, todo está bajo pecado, bajo vanidad y bajo desobediencia. Romanos 8:20, vamos a ir a Romanos 8:20, por favor. Vamos a comprobar todo esto que estoy diciendo con las escrituras, hermano. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aquí claramente se aprecia que en el siglo malo todo está bajo pecado, todo está bajo vanidad y todo está bajo desobediencia. Romanos 11:32, usted más adelante ahí lee, Romanos 11:32, usted lee. Y dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ahí claramente está. En Efesios 2:2, en Colosenses 3:6, ahí claramente se habla de que todo está bajo pecado. ¿Qué va a pasar con el pecado en el milenio? El pecado para los que salen de la gran tribulación con su cuerpo mortal. Es decir, que va a haber pecadores en el milenio. Amén. Esta tabla la hice, hermano, porque vamos a hacer un taller. Yo creo que usted reconozca, cuando está leyendo las escrituras, cuando está en esta dispensación, en este tiempo, cuando se está situado en el siglo malo, cuando se está hablando ahí en las escrituras del siglo malo, cuando de milenio, cuando de reino eterno, y cuando se intercalan, se alternan, se relacionan, para que usted sepa leer bien. Vamos a mirar aquí milenio, Isaías 65:20, vaya a Isaías 65:20. Hay que leer las escrituras con una perspectiva temporal eterna, pero saber los periodos para no confundirnos y no dejarnos engañar por la apostasía. Mire cómo va a haber pecado en el milenio. ¿Cómo sé eso? Por Isaías 65:20. Dice allí, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será
maldito. Y mire cómo el título de Isaías 65 es cielo nuevo y tierra nueva. ¿Usted me está siguiendo? ¿En su vida tiene ese título? Entonces, si en el cielo nuevo y la tierra nueva es eternidad, ya no va a haber pecado. ¿Cómo sé yo que no va a haber pecado? Por el Apocalipsis. Dice, nunca más va a haber muerte ni maldición. Ya yo sé ahí que el profeta está pasando a hablar del ¿qué? Del milenio. Pero en cuanto al milenio, también aquí va a haber glorificados, es decir, no hay pecado. No hay pecado para nosotros. 1 Corintios 15, 52. Vaya, 1 Corintios 15, 52. En 15, 52 dice la escritura, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Pero mire cómo el 52, lo que estaba explicando ahorita. Aquí os digo un misterio, no todos dormirán, pero todos seremos transformados. ¿Cómo vamos a ser transformados? ¿En qué tiempo? ¿Qué dice 52? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea que no es el arrebatamiento, sino la transformación del cuerpo que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Claramente se está hablando de que no va a haber pecado, porque la paga del pecado es muerte y no va a haber muerte. En el reino eterno que hay, no habrá más pecado. Apocalipsis 21, 27. Usted puede leer ahí, corrobora eso. Esta tabla es bien importante y la va a usar para el taller que va a realizar. Apocalipsis 21, 27. Dice la escritura, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Acuérdense que está hablando allí de la Nueva Jerusalén, eso es reino eterno. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, es decir, no pecado, o que hace abominación y mentira, pecado, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Este es reino eterno. Ahora vamos a mirar la palabra maldición, el evento de la maldición. No había maldición en la época de Adán, Génesis 1:2. En el siglo malo, que es el siglo que va desde el pecado de Adán hasta la segunda venida de Cristo, ¿qué va a haber? La maldición cubre todo. Gálatas 3:10. Usted lee en Gálatas 3:10 allí, vamos a leer. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que el que está bajo la ley está bajo ¿qué? Bajo maldición. Toda la tierra y toda la humanidad está bajo maldición, excepto los que estamos en la gracia. Pero traemos todavía la maldición del pecado adámico y se refleja en este cuerpo que va a morir. Ahora, en el milenio que va a pasar, la maldición está, pero Jesucristo la removerá parcialmente. ¿Por causa de quién? De nosotros, los hijos de Dios, que seremos seres humanos glorificados sin pecados. Isaías 65:20, ya lo leímos, ¿verdad? Bien. En el reino eterno no habrá más maldición. Apocalipsis 22:3, lea usted. Corrobore esto en Apocalipsis 22. 22:3, ¿qué dice? Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Está hablando de la Nueva Jerusalén, de la ciudad celestial. Bien, vamos al otro evento. Estas categorías son bíblicas. Muerte. ¿Qué ocurrió en Edén antes del pecado? No había inmortalidad. Adán no moría, Génesis 1:2. ¿Qué ocurre en el siglo malo, el que estamos viviendo? Hay un imperio de ¿qué? De muerte. Romanos 5:14, usted puede encontrar esto. Vamos a leer. Romanos 5:14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y los demás versículos se refieren justamente a lo mismo. ¿Qué va a ocurrir en el milenio? Habrá muerte para los que entren en un cuerpo mortal. Isaías 65:20 dice que el pecador morirá. Para los glorificados nunca más habrá muerte. Somos inmortales y eternos. Y en la Nueva Jerusalén, el reino eterno, no habrá más muerte. Porque dice 22, me equivoqué ahí, lo que acabamos de leer. Matrimonio. En el matrimonio, ¿qué ocurrió antes del pecado? El Señor instituyó el sistema de casarse, la boda. Génesis 1:27 y 28 dice que el Señor los bendijo. En el 2:23, 24 dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. En Mateo 19, vamos a leer Mateo 19. Mateo 19, el Señor se refiere a esto, a cómo fue desde el principio. En el 19:4 dice, él respondiendo les dijo, cuando enseña el Señor sobre el divorcio, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo?
Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿A qué se está refiriendo? Al sistema de casarse. El Señor no instituyó el sistema de casarse y darse en casamiento. Ese sistema es del siglo malo. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Miren cómo yo estoy hablando del sistema de casarse y el de casarse y darse en casamiento. Ese es el problema hermenéutico que han tenido los que interpretan mal. Amén. Son dos sistemas solamente: casarse y darse en casamiento. El sistema de casarse y darse en casamiento el Señor lo instituyó en el siglo malo por causa del pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y cuando está la muerte, el Señor da la concesión de que se pueda volver a casar, es decir, darse en casamiento. Casarse y darse en casamiento, o por causa de fornicación. Amén. Pero lo que el Señor instituyó desde el principio fue casarse. Amén o no amén. Aleluya. Mire cómo dice en Lucas 20:34 sobre la pregunta de la resurrección. Los saduceos le preguntan, bueno, usted conoce la historia, pero quiero leer nada más, porque después voy a hablar de eso más adelante. Dice el 30, en otra clase, dice en el 33. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 tuvieron por mujer. Y mira lo que responde el Señor Jesucristo. Versículo 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. ¿Usted me está siguiendo? ¿De cuál siglo? ¿De cuál siglo? Siglo malo. Los hijos de este siglo malo se casan y dan en casamiento. ¿Dice el Señor eso o no lo dice? Amén. El Señor ahí caracteriza el siglo malo. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. No es casarse y darse, es casarse y darse en casamiento, las dos simultáneamente. Amén. Pero los que alcancen el reino eterno no van a estar bajo ese sistema de casarse y darse en casamiento, porque no pueden ya más morir. Porque la muerte es lo único que justifica el sistema levirático. Eso está claro, hermano. Así que el único argumento que tiene la tradición en la iglesia para decir que no va a haber descendencia multiplicada en el reino eterno es ese versículo que interpretan mal. Porque la escritura claramente habla del siglo malo. Los hijos de este siglo se casan y dan en casamiento. Pero en el reino eterno no va a ser así, dice ahí. No va a ser así. Porque lo que el Señor instituyó desde el principio fue ¿qué? Casarse. Y ya nosotros dijimos que el que salió a casarse y darse en casamiento se llama Lamec, después del pecado. Y ese es el sistema, hermano, que rige el siglo malo. Y el Señor decía que es la fornicación. Ya sabemos que Eva fornicó en Edén, fornicó con la serpiente, fue desleal, fue infiel. La infidelidad es fornicación. Y desde ahí las fornicaciones no han parado y han ido en aumento. Han ido en aumento tanto así, hermano, que el tope de las fornicaciones, mire que la Biblia habla del espíritu de fornicaciones en plural. ¿Y sabe cuál es el tope de ese espíritu de fornicaciones? La sodomía, el homosexualismo. Y por causa de eso vino el juicio sobre la generación de Noé. Porque hasta los ángeles fornicaron, dice la escritura en el libro de Judas. Y vino el juicio sobre Sodoma. Y estos tiempos son como los días de Noé y los días de Lot. ¿Y qué es lo que caracteriza este tiempo final? Las fornicaciones. 4 tipos de fornicaciones, hermano, es el Señor. La fornicación con el mundo. La fornicación con la tierra. Todo hijo de Dios que tiene la mirada puesta en esta tierra y quiere cosas en esta tierra, fornica con la tierra y es infiel al Señor. La fornicación espiritual con todos los demonios, doctrinas de demonios, y la fornicación física en todas sus formas que están descritas en Romanos capítulo 1. Fornicaciones, homosexualismo, lesbianismo, zoofilia, necrofilia y todas las filias que usted encuentra. Es una potestad, hermano, y si usted no se planta bien, alguna fornicación de esa la agarra. ¿Sabe por dónde entra Satanás? Por la fornicación de la tierra. Ah, tú no fornicas con el mundo porque yo no practico las costumbres del mundo. Ah, tú no fornicas espiritualmente porque no, yo tengo sana doctrina. Ah, yo no fornico físicamente porque yo soy fiel a mi esposo, o no estoy casado, o no estoy casada, etcétera. Y yo no, yo me guardo. Pero tienes tu corazón en esta tierra.
Y el que tiene el corazón en esta tierra y su esperanza en esta tierra es un fornicario como Esaú, profano y fornicario. Porque dijo, ¿para qué me va a servir la primogenitura si yo me voy a morir? Amén. Y cuando se encontró con Jacob, voy a terminar con esto, porque ya es tarde. Cuando se encontró con Jacob, muchos dicen pero Esaú se arrepintió. ¿Por qué el Señor desechó a Saúl? ¿Qué dijo el Señor de Saúl? Que lo había desechado, dice claramente la palabra. Y dice que Edom es cortado. Edom es cortado, Edom, de Edom, que son los palestinos, no. Si no entran en la iglesia en este tiempo, hermano, no tienen oportunidad. Porque la Biblia lo dice que es cortado eso. Porque la descendencia de Saúl fue fornicaria y profana. Pero Saúl se arrepintió. No se arrepintió, porque cuando se encontró con Jacob, cuando Jacob le dijo, mira, yo te voy a entregar, y le mostró. Y él dijo, no, yo me he enriquecido. ¿Usted se acuerda de eso? Yo me he enriquecido. La mirada de Saúl siempre fue en esta tierra, hermano. Por eso desechó la primogenitura. No me interesa ser primogénito, no me interesa ser hijo de Dios directo, no me interesa el reino eterno, no me interesa la herencia, no me interesa la promesa, no me interesa eso. Me interesa el reino ahora. Entonces puedo ser fornicario sin fornicar con el mundo, sin tener ninguna tradición mundana y no tener ninguna infidelidad, ni pornografía, ni etcétera, ni masturbación y todas esas cosas que son demonios, es un paquete, hermano. Una recua, van juntos todos así, van junticos. Por eso dice la Biblia eso. El varón que es fornicario físico con muchas mujeres, ¿dónde termina? Fornicando con un hombre. Eso es de ahí. Eso de ahí, ¿por qué lo digo yo? Lo dice las escrituras claramente. Dice que a causa de la fornicación, dice, se encendieron unos con otros, deshonrando sus propios cuerpos. Y la mujer dejó el uso natural porque el que es de contra natura. Ahí habla del lesbianismo y el homosexualismo. Es allí el fondo de la fornicación, hermano. Y así estaba la generación de Noé. ¿Y cómo estamos ahora? ¿Y cómo estamos ahora? ¿Y cómo estamos ahora? Hace poco leí que un gran cantante de no sé qué parte dice que ya, cristiano, dice que ya se abrió, ya soy homosexual. Y en Brasil ahora pertenece a una iglesia inclusiva cuya pastora es lesbiana. ¿Nos vamos a ir ya al arrebatamiento? Sí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la señal de que ya el arrebatamiento está cerca es que esa inmundicia entró a la iglesia. Pastoras lesbianas con sus consortes y pastores homosexuales con sus consortes. Dirigen iglesias en Brasil, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. La iglesia, hermano. Eso en los días de Noé, porque la generación de Set, la descendencia de Set, ¿qué pasó? ¿Se fue a fornicar? ¿O usted por qué eran 8? ¿Por qué eran 8? ¿Dónde estaban los demás? Te pregunto. ¿Dónde estaban los demás si nada más quedó Noé con su familia? Fornicando con la tierra, con el mundo, espiritualmente, hermano, y físicamente. Es una señal tremenda de las tantas, hermano, de que ya nos vamos. ¿Usted cree que la tierra soporta más? La tierra está a punto de vomitar a sus moradores, porque cuando el pecado abunda en la tierra vomita a los moradores. La tierra de Canaán. ¿Qué eran los cananitas? Fornicarios. En todos los sentidos. La tierra no soporta más pecado, hermano. Ella está gimiendo. Yo creo firmemente que todos los terremotos y los tsunamis, todo es la misma tierra que está diciendo, vomitando a los moradores, ya no soporto más pecado. La escritura lo dice. Así que, hermano, mire bien, está fornicando con la tierra, hermano, porque por ahí entra Satanás. Fornican con la tierra, con las cosas, gloria a Dios, que nosotros nos sacó. Mire, las pruebas, el Señor permite las pruebas por eso. Y de la fornicación de la tierra te lleva al mundo. Y de la fornicación con el mundo, con las costumbres mundanas, y la musiquita mundana, y la ropa mundana, y el hablar mundano, etcétera, etcétera, ¿a dónde crees que vas a pasar? La fornicación espiritual. Y el que fornica espiritualmente, hermano, la fornicación física está allí. ¿O usted por qué cree que hay tantos pastores que caen en adulterio y todo? Porque es un paquete, hermano. Es un paquete, Satanás no perdona. 4 tipos de fornicación. ¿Tomó nota de eso, hermano? Fornicación con la tierra. Fornicación con el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia? Usted sabe la diferencia. La fornicación espiritual y la fornicación física. Por eso el Señor, cuando oró en Juan 17, y lo dijo allá en el Congreso,
El Señor quiere que nosotros digamos, ya yo no soy del mundo, pero no, cuando digo mundo, ahí no es aión. Ojo con eso, ¿ah? El aión es el mundo y el cosmos es la tierra. Cuando el Señor dijo, ya yo no estoy en el mundo, estaba diciendo, ya yo no estoy en el cosmos. Ni soy del cosmos, ni estoy en el cosmos. Y ellos no son del cosmos. El aión es el sistema del mundo. Entonces, cuando yo hablo de la fornicación de la tierra, la fornicación con el cosmos, hermano, con las cosas terrenales. Y usted quita la mirada de la ciudad celestial, de las cosas inconmovibles. Pone la mirada en las cosas corruptibles. Y la del mundo es la del aión. Fornican con la estructura del mundo. El mundo es el mundo metido en la iglesia, la música mundana, etcétera, etcétera. El sistema del mundo. La fornicación espiritual, que son todas las doctrinas de demonios, abundan por todo lado, hermano. Y están esperando, están los demonios así, vea, afuera de la iglesia suya, a ver cómo mete la cabeza. Y la fornicación física, que ya está en los púlpitos, todos con todos. El salmista con la salmista, la danzarina con el salmista, la danzarina con el pastor, todo el mundo, hermano. Voy a terminar con esto. Predicamos allá, pastor, usted con la venia suya. Predicamos, fuimos a predicar. ¿A dónde fue que fuimos la última vez? A Malambo. Y unas hermanitas estaban predicando a una varona que tenían, no sé si 2 o 3 hijos. Y dice, mi esposo, bueno, mi esposo estaba en unión esclava, en unión libre, esclava. Y es pastor. El hombre asistían a la iglesia los dos. Y la pastora, la cabeza de la iglesia era la pastora, la cabeza del varón. Y la pastora se enamoró del varón. Pero como no estaba casado con la varona con la que ha vivido todos esos años y con la que tenía los hijos, no estaba casado, estaba libre, se juntaron y se casó con el tipo. Y entonces que tienen no sé cuántas iglesias y que eso es una prosperidad y una cosa. Y la mujer está con sus 2 hijos. ¿Qué aplicó ahí? La Biblia. Ay, dice que él estaba fornicando. Yo lo que hice fue sacarlo de la fornicación y traerlo para acá para casarme con él. ¿Cómo se llama eso? Fornicación. Y ahora los 2 fornicarios, adúlteros, etcétera, dirigen la iglesia. Así está la iglesia, hermano. Y eso es señal de que el Señor ya viene.